Guillermo, buenas noches. Y bueno, obviamente estamos con un economista para entender un poco más. Vamos a comenzar con el tema de la elevación del mínimo no imponible. Esto, bueno, Diego, ¿cuál es tu opinión respecto a esto puntualmente y al resto del paquete de medidas económicas anunciadas hoy por el presidente? Mira, voy a poner el tema de ganancias dentro de todo el paquete, ¿no? Es un paquete de medidas que tienen un fin más político que económico, o sea, apuntan a recuperar votos pensando en las elecciones de octubre. ¿Dónde se ve claramente esto? Vos tenés un problema de que te saltó el dólar y que te sube la tasa de interés. ¿Por qué es eso? Eso es porque cae la demanda de dinero y eso te va a generar después mayor aceleración inflacionaria y mucha más inflación. Entonces, ¿dónde está el problema? Vos tenés un problema monetario en Argentina y ninguna de las medidas anunciadas corresponden a la esfera monetaria. O sea, son medidas que apuntan a devolverle por un ratito algunos pesitos a la gente, pero como no resuelven el problema de fondo, es más, ni lo miran el problema de fondo, el asunto es que así como los pesitos les vuelven por un ratito, se le van a terminar yendo más pesitos de lo que vuelven. O sea, ¿qué quiero decir? Puntualmente, acá tendría que haber un anuncio del Banco Central, probablemente de cambios de la cúpula del Banco Central. Tendría que haber anuncios de que se está negociando un programa, un plan para arreglar el balance del Banco Central, que el balance del Banco Central está quebrado. Diego. Entonces, al estar quebrado el balance central, eso es certeza de más devaluación durante los próximos meses, más inflación durante los próximos meses, y nada de esto se ha hecho. O sea, esto, desde mi punto de vista, se va a poner más complicado, muy probablemente, con dólar todavía más alto, inflación más elevada, menor nivel de actividad, pérdida de empleo, salarios que cuando se termine este paliativo de 3 meses artificial, van a terminar teniendo menor poder adquisitivo del que tienen hoy en día, porque la inflación se va a acelerar, Diego, y se va a acelerar bastante. Diego, entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que no se están solucionando los problemas. Podemos llevar esto a los números puntuales. Por ejemplo, salario mínimo subiría un 30% a definir. ¿Cómo impacta esto en el bolsillo y en tal caso en cuánto tiempo se escurre? Porque ¿cuál sería la inflación que se corresponderá con estas medidas y con el precio del dólar en agosto? Mira, yo el viernes pasado en su programa a Rolando le explicaba que el dólar iba a volver a saltar más temprano que tarde, que la inflación se iba a acelerar posteriormente. A ver, si la inflación estaba en 2,8, nadie puede saber, pero se va a acelerar más de lo que se había acelerado en marzo, abril, más de lo que se había acelerado probablemente en agosto, septiembre del año pasado. Y si hace la cuentita fina, eso se licúa en 3 meses. Diego, ¿a qué se parece esto? Así de sencillo. Apelo a tu espíritu docente. ¿A qué se parece esto? ¿A los procesos que vivieron la Argentina en el 89 o en el 2001? Mira, Argentina está en trayectoria de crisis con riesgo de default y con riesgo de hiperinflación si se manifiesta finalmente el default. En ese escenario, las variables socioeconómicas más delicadas, como el desempleo, la pobreza, la indigencia, van a aumentar a niveles similares o parecidos al 2002. Yo creo que nos estamos dirigiendo a una crisis que tiene probablemente lo peor de la del 2002, Diego, combinado con lo peor de 1989, y va a suceder en algún momento del 2020, no 2021. No se puede saber. En el 89, en la hiper del 89, que aceleró la partida precipitada de Alfonsín antes de tiempo, pero ya con las elecciones. ¿Qué dispara un proceso? Porque por ahí la gente que tiene cierta edad no recuerda siquiera lo que significa la hiperinflación, que es una cosa extrema como experiencia personal, casi física te diría.
¿Qué dispara un escenario de hiperinflación partiendo de una base de escenario como el que tenemos hoy? ¿Qué hace falta para que eso vaya hacia una hiper? Mira, tu pregunta tiene una respuesta contundente. Lo dispara el repudio por el peso. Cuando la gente se quiere sacar los pesos de encima y quiere pasar la mayor cantidad de su poder adquisitivo a dólar, ¿qué sucede? El peso no tiene piso. Y la otra cara de la moneda es que el dólar no tenga techo si el peso no tiene piso. El repudio al peso te lleva a que el peso no tenga piso, el dólar no tenga techo y en consecuencia la inflación se acelere. En esa dinámica la economía real se deteriora muchísimo más todavía, Diego, de lo que está deteriorado. Porque cuando vos decís que el dólar no tiene techo, uno dice, pero ¿a qué se está refiriendo Giacomini? ¿80, 100 o lo que sea? No se puede saber. ¿Por qué? Porque para ese numerito no se puede calcular. Tenés que tener el celular de Dios que tenía Carlos Bianchi. ¿Por qué? ¿De qué depende? Y depende de los argentinos y con qué fuerza se quieran ir del peso, con qué fuerza se quieran ir de los depósitos, con qué intensidad se pasen al dólar, con qué fuerza los extranjeros se vayan de los papeles argentinos, y eso a priori, el economista que te diga que lo puede calcular es un chanti y te está mintiendo. Pero lo que sí se puede saber es que Argentina, de acá al 10 de diciembre, y también en 2020 y 2021, como no se van a hacer reformas estructurales que se tienen que hacer, porque ningún político las diagnostica y mucho menos las quiere aplicar, Argentina va a seguir sin crecer, como hace 10 años pasa. O sea, ¿qué te quiero decir? La inflación se viene acelerando, el PBI per cápita viene cayendo, va a seguir la misma trayectoria pero intensificada. ¿Y sabés qué es eso? Eso es un escenario donde el equilibrio es con un dólar mucho más caro que el que tenemos hoy en día. Bueno, Diego, vamos a repasar cuáles son las medidas que se anunciaron hoy, porque en lo inmediato el común de la gente está esperando saber con qué cuenta. Estamos a la mitad del mes y la verdad que faltan 15 días hasta que la gente vuelva a cobrar sus salarios y tiene que arreglarse con lo que tiene para enfrentar precios que son muy altos en los supermercados, partiendo de esa base. Vamos a las medidas que fueron anunciadas en el día de hoy. A ver, impuesto a las ganancias, cuarta categoría, trabajadores en relación de dependencia. Sube el mínimo no imponible 20%, queda para solteros 57.376, para casados con 2 hijos 70.274. Vamos a la otra medida importante. Mariano, no sobre el sueldo de agosto, sino hasta donde yo entiendo, me corrigen, desde el sueldo de septiembre. O sea, el beneficio se cobraría retroactivo recién en al 1 de enero, porque el impuesto de las ganancias es anual. Ganancias autónomos, 50% en los anticipos de este año 2019 para los autónomos, aquellas personas que emiten boleta. Esto también tiene que ver con que mucha gente está endeudada con la AFIP, los autónomos que dejaron de pagar lo que tenían que pagar. Pero nada se dice del IVA, de ganancia, de IVA no, IVA hay que seguir pagando. Salario mínimo, atención, el Consejo del Salario lo van a convocar y el aumento podría ser del 30%, a definir esto. Bajísimo el mínimo, queremos decir que el mínimo es absolutamente bajo, está en la mitad de la... 12.000 y pico. 12.000. Las pymes, a ver, medidas, planes de pago a 10 años. Acá es el tema de las deudas con AFIP. Sí, y te agrego otra cosa, levantar los embargos por 90 días. Una costumbre que se ha tomado este gobierno es que te embargan las cuentas de banco por cualquier cosa. Te retrasaste 2 minutos en un pago, te embargan la cuenta de banco y no te deja laburar. Entonces, esto es lo que estaban reclamando las pymes. Están diciendo en la letra chica levantar los embargos por 90 días de las cuentas de banco de las pymes. Bueno, y acá esta medida es clave para la logística de los productos de primera necesidad. Congelan los precios por 90 días de la nafta. La nafta es el componente inflacionario de todo lo que no tiene componente dólar. El traslado de la verdura, la carne. Exacto.
Una medida que no fue bienvenida por las petroleras. Claro, porque esto se agrega además a la manera que habían pisado las tarifas de luz y de gas y de transporte. Pero es un dato importante por el tema de la avivada de aumentar los precios. ¿Por qué te va a aumentar la verdura si la nafta no aumentó? Sí, atención que hay un problema porque hay mucho faltante de combustible. Hay muchos lugares donde no están y se dejaría de hacer algunas inversiones. Hay que ver también, si lo logran destrabar. Claro. Bueno, a ver, las becas Progresar, aumentos del 40%, beca inicial 2.500, ahí último año de carrera 6.440, dice el número, ahí está. Otra más, a ver, otra más. Aportes personales, esto tiene que ver con el salario bruto de un empleado. Quiere decir que no te van a descontar la parte que aporta el laburante. Porque esto va a llegar como aumento a la gente. También hay que recordar, hay que decir que eso deja de ir a la caja del ANSES. Claro, vamos a pensar todo. Llega al bolsillo. Y se parece mucho a las medidas que tomó Cristina cuando perdió con Massa. Allá por el 2013 hizo cosas muy parecidas. Claro. Bueno, y la última de las medidas que fue difundida por el gobierno, aquí la tenemos, 5.000 de bono de bonificación a fin de mes para empleados públicos y fuerzas de seguridad. Las medidas del gobierno aquí a pleno. Sí. Ahora Diego Giacomini nos está diciendo que todas estas medidas que en principio uno dice, bueno, voy a tener un peso más en el bolsillo, voy a poder enfrentar con un poquito más de dignidad el supermercado, voy a poder esto, pero que esto lo va a terminar licuando la dinámica económica que va a llevar a que la inflación se coma toda esta plata que para el Estado es plata que de algún lado tiene que salir. Si no es de deuda, es de no sé de dónde va a salir. Dicen, Diego, y te pregunto, ¿no? En base a la realidad, más allá de que todavía no ocurrieron las elecciones, pero ya esto parece estar finiquitado. A tu criterio, ¿debería Alberto Fernández nombrar, no sé, un gabinete, un equipo económico en las sombras que genere tranquilidad en los mercados? Y en tal caso, ¿quiénes son las personas que están al lado de Alberto Fernández y que son sus consejeros económicos? Bueno, te voy a contestar cada una de las tres preguntas que me hiciste en una. Bien. A mi criterio sería positivo que Alberto Fernández, que tan solo es candidato, pero si se repitieran los números del fin de semana pasado ganaría en primera vuelta, anunciara no solamente un gabinete económico, sino un plan económico. ¿Por qué? Porque si hay alguien que puede anclar un poquito la realidad, los números, las expectativas, es Alberto Fernández. No el gobierno que ya no tiene reputación, no tiene credibilidad y es como pedirle peras al olmo, algo por el estilo. Desde mi punto de vista, obviamente, tendría que anunciar un plan económico y unos nombres que, a mi punto de vista, no deberían incluir a sus principales referentes económicos. Pensá que sus principales referentes económicos, que no deberían estar para mí, son el grupo Callao. Culfas. Muy sencillo. Uno es Matías Culfas, que era la mano derecha de Marcó del Pont en el Banco Central que puso el cepo. El otro es Emanuel Agis, que es la mano derecha de Kicillof y fue viceministro de Economía de Kicillof. Claramente, un gabinete económico integrado por estas personas no brindarían exactamente un plan económico en el sentido opuesto al que se necesita para anclar las expectativas. Vos fíjate que, de hecho, Alberto Fernández dijo, uno, que hay que ponerle dinero de vuelta en el bolsillo a la gente. Sí. Eso es mentira, porque la única manera de ponerle dinero de verdad a la gente en el bolsillo, ¿sabés cuál es? Dejándole de sacar dinero de verdad, o sea, bajándole, cobrándoles en serio menos impuestos ahora y para siempre. Punto número uno. Massa, en el mismo espacio económico, dijo que hay que bajar las tasas de interés. Las tasas de interés solamente pueden bajar de verdad, genuinamente, si aumenta el ahorro en una economía que no tiene ahorro. O sea, ¿qué te está diciendo? Que le van a dar a la maquinita en forma artificial, emisión monetaria, para bajar las tasas de interés. Eso es más inflación, eso es un mini rebote cada vez más chiquito de corto plazo que te genera a futuro una recesión más grande. Y como si todo esto fuera poco, Solá dijo que hay que poner sistemas de tipos de cambios diferenciados. Está bien, pero Diego, ¿esto qué es? ¿Cómo se debería seguir con esto? Que no ¿Solo queda la salida de una nueva convertibilidad para pisar la inflación? Sí, no nos estás tranquilizando mucho, Diego, perdón. No, nos está diciendo lo mismo que dijo... yo soy pesimista. Diego, yo soy economista profesional. Nos estás diciendo prácticamente lo mismo que dijo el presidente el lunes, que los mercados le tienen miedo al
Y pero vos estás nombrando a referentes del kirchnerismo, porque el Frente de Todos no piensa que no se hace cargo del kirchnerismo. El Frente de Todos dice ser un frente más amplio, con más voces, que tendrán que encontrar la manera de... pero vos estás mencionando a Hitz, a referentes claros. A ver, ¿hay algún referente que pueda llevar tranquilidad a los mercados que esté con Alberto Fernández? Mi apreciación personal es que el profesional de la economía más idóneo por lejos que tiene Alberto Fernández es Guillermo Nielsen. Es mi opinión personal y que está muy lejos. Lo dejaron de lado a partir de las declaraciones de su enfrentamiento con Kicillof. Ahí. Es la campaña. Me estás dando la razón. Es la campaña. No, campaña. Pero es la referencia en materia de deuda, me parece, ¿no? Lo que pasa es que Alberto Fernández, no ahora, sino en las semanas previas, dijo, yo lo tengo como referente a Nielsen y lo puedo consultar en relación a la deuda, pero no va a ser ni mi ministro de Economía, ni el que me va a También se mencionó otro nombre importante, Moni, Labaña, no sé qué opina ella. Pero Labaña ya dijo que no, mejor Todavía dicho, estamos Marco Labaña dijo, mi papá está para más. Dijo. Bueno, sí. Así, Yo siempre habrá que cuando esperar hablan que termine la de primera Roberto vuelta. Labaña, Perdón, Diego. yo cuando hablo con Roberto Labaña siempre contesto con los datos. En diciembre del 2003 la inflación era 3.7. En diciembre del 2004 era 6.1. Y en diciembre del 2005 fue 12.3 cuando se va. O sea, quiere decir que en 2 años Roberto Labaña como ministro de Economía permitió que la inflación se cuadruplicara, pasara de 3 a 6 a 12. Y esto no es una opinión, son los números de la realidad. Entonces me parece que los temas monetarios, inflacionarios, el ex ministro Labaña está lejos de ser una solución del problema porque no entiende mucho de problemas monetarios. Diego, Macri no puede estabilizar la economía desde ningún punto de vista de acá lo que queda de su mandato, ya saliendo del tema eleccionario. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene reputación, no tiene credibilidad y no entiende los problemas. ¿Acaso mencionó algo del Banco Central, el programa monetario? Es más de lo mismo. El gobierno de Macri no da pie con bola desde que empezó su gobierno. Empezó con un mal diagnóstico que llevó a malas políticas y este mal diagnóstico, en lugar de revertirse, se fue acentuando con el paso del tiempo. Y creo que la evidencia sustenta las palabras que estoy diciendo. Está bien, lo que pasa, lo que vos estás diciendo confronta con otra realidad que son los tiempos de la política y del calendario político. Faltan 75, 74 días para el 27 de octubre, que es cuando va a haber una elección, en el mejor de los casos, y salvo un episodio disruptivo totalmente en este escenario que no quiero ni siquiera mencionar, hay que pasar estos meses. ¿Qué puede pasar con la economía, con esta dinámica de espiral? La economía, estos meses que vos me preguntás, se va a poner cada vez más difícil. El dólar no subió hasta acá para quedarse acá en diciembre. El dólar va a tener tendencia alcista, la inflación se va a acelerar más, la tasa de interés en ese marco va a subir más, la recesión se va a acrecentar. Y vos dijiste algo muy importante, Mónica. El calendario político, el ciclo político, con mandatos de 4 años, con renovaciones de Cámara cada 2, hace, vos fijate que la evidencia lo muestra desde el 95 para acá, del 95 para acá, las cosas cuando miramos toda la película no nos fue bien, hace que los gobiernos no gobiernen, sino que siempre estén pensando en la contienda electoral. Y vos fijate que cuando yo miro los años electorales últimos, 2013, 2015, 2017 y ahora 2019. Diego. El macrismo hizo lo mismo que el kirchnerismo. Apostó a mantener artificialmente pisado el dólar, pensando en un abaratamiento del dólar vía inflación que reditúe en votos, y terminamos pagando siempre los platos rotos el sector privado con devaluación en el año postelectoral, 2014, 2016, 2018. Vos entendés de tiempos televisivos. No Y tenemos que ir a la seguimos en pausa. esto. Esperá, no tenemos que ir a la pausa. Te dejo para que pienses en el bloque de publicidad, que pienses
¿cómo se sale de esto? Porque también algunos están mirando después. Se sale con una convertibilidad, se sale con una dolarización. Es el mismo debate que hubo en otros momentos de crisis de inflación en la Argentina, pero enseguida te lo preguntamos. Sí, y también vamos a analizar con Giacomini cómo van a impactar estas medidas en el bolsillo de los argentinos. En instantes vamos a, otra vez, repasar cada una de ellas y contarte cómo repercute en tu economía cotidiana. También... Respecto de si se sale con una nueva convertibilidad. Claro, de esta situación de inflación crónica, se vuelve a la discusión del 2001. Para estabilizar, se sale con una dolarización, se sale con una nueva convertibilidad. ¿Cómo frenar esto que se convierte en un mal crónico de la Argentina cada tantos años que es la inflación? Bueno, primero te contesto, Rolando, y después le contesto a Mónica. Muy sencillo. Con Banco Central, política monetaria y peso no se va a bajar nunca la inflación. ¿Por qué? Porque Argentina, a diferencia de los países de la región que sí bajaron la inflación con sus bancos centrales, con sus monedas y con política monetaria, Argentina no tiene el punto de inicio que tuvieron esos países. ¿Cuál es el punto de inicio? Los argentinos no ahorramos en pesos. Y si no ahorramos en pesos, hay una gran parte de la demanda de pesos que no existe. Entonces, aún haciendo bien las cosas desde el Banco Central, lo mejor posible, cada tanto se te va a caer la demanda de dinero, y cuando se te caiga la demanda de dinero, eso es aumento de dólar, aumento de tasa de interés, más inflación y más recesión, que a su vez te genera más caída de demanda de dinero por motivo de transacción. En definitiva, si vos querés bajar la inflación en serio en Argentina, tenés que hacer una reforma bancaria anticorridas, que es la que proponemos con Javier Milei en nuestro libro Libertad, 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 y cerrar el Banco Central y que deje de haber pesos. Porque, a ver, tener una economía donde todas las transacciones económicas como hay euros en se hacen en una moneda que la gente no ahorra en ella y la desprecia, es estar condenados a que el sistema económico, hablando mal y pronto, funcione mal. ¿Y cuál sería nuestro billete, Diego? Y esté condenado a tener inflación. Porque es imposible que con una moneda que la gente repudia, no ahorre en ella y no la quiera, bajen las expectativas de devaluación y las expectativas de inflación. Diego, lo que nos estás diciendo es que no tenemos moneda. Después, esto es lo que entendemos. A Mónica me preguntaba por las medidas. Sí. Yo hablé con un contador, voy a la medida, por ejemplo, de impuesto a la ganancia. No es mi especialidad, porque esto es de contadores. Me dijo que a los que pagan más impuesto a las ganancias, el 35%, por estos 3 meses se les devolverá aproximadamente entre 2.000 y 3.000 pesos por mes. Y el retroactivo sería aproximadamente 8.000 pesos. ¿Esto de cuánto va a servir? Y posiblemente los que paguen 35% de ganancias, con esas monedas que les devuelvan, van a comprar dólares. Vos fijate qué empobrecidos que estamos, que van a comprar $200, no van a poder comprar más. La gente que no tengan una posición tan ventajosa, para decirlo de alguna manera, va a pagar alguna deuda que tenga. Las que estén aún peor se van a estoquear en alimentos. ¿Y qué va a suceder después? Y la inflación se va a acelerar y el efecto de esto va a durar realmente muy poco. Se va a licuar en menos de los 3 meses que va a durar la medida y volveremos a estar donde estamos hoy o incluso peor. Y esto es muy importante. Para bajar impuestos, ¿sabés qué sería bueno? Que se bajen impuestos en serio, en forma permanente, para todo el sector privado, para las pymes, las micropymes, los cuentapropistas, los profesionales independientes. ¿Sabés por qué? Porque esto obligaría a toda la casta política a tener que achicar el Estado y bajar el gasto público para bajar impuestos en serio, para siempre y en forma permanente. Porque es la única manera de desahogar al sector privado, que el sector privado pueda hacer negocios, gane dinero, entonces invierta, acumula capital y pueda producir más. Y hay que desahogarlo para que pueda producir más,
porque es la única manera que como consecuencia crea más empleo y mejoren los salarios. Si no se bajan los impuestos en serio, en forma permanente, si no se disminuye el tamaño del Estado y se achican las regulaciones en forma permanente, Argentina va a seguir cayendo. Como dijo el profesor Calvo, Argentina no va a dejar de sorprender y Argentina va a estar peor y no va a tener piso. El problema es que la casta política actúa como si fuera una sola. Es lo mismo el macrismo que Cristina Fernández de Kirchner. Nadie habla de bajar impuestos en forma permanente. Nadie habla de deshogar al sector privado. La verdadera grieta es la casta política y el Estado, que es su instrumento para ganar dinero, en contra del sector privado. Me parece que no tiene retorno, perdió el retorno, pero quedó explicado y lo entendimos. Gracias, muchas gracias, Diego. Muchas gracias.